Ya empezó a grabar, ¿no? Ok. Bueno, hasta lo que hemos visto el día de ayer es cómo obtener la capacidad resistente reducida del suelo a partir de la norma, ¿no? Vimos que esta capacidad reducida del suelo obedece a una filosofía de diseño basada en factores de carga y resistencia, ¿no? Esa resistencia se multiplicó por un factor que era 0.35, por ejemplo, el día de ayer. Okay. Entonces, en la misma norma habla de que esta resistencia reducida debe ser mayor al esfuerzo que le va a transmitir la carga al suelo de cimentación. Entonces la ecuación dice que ese esfuerzo que se va a transmitir al suelo de cimentación tiene que estar multiplicado por el factor de carga respectivo. Si estamos hablando de carga muerta, pues tiene que multiplicar de acuerdo al tipo de estructura por 1.3, por 1.5, y si es carga viva, por 1.5, por 1.7, dependiendo de la clasificación al grupo que pertenezca a esa estructura. Entonces, las cargas, todas las cargas que van a actuar sobre el eje, por ejemplo, de la columna, se multiplicarían por su respectivo factor de carga y se dividirían entre el área, ¿no? Entonces, para proponer una dimensión de la zapata, por ejemplo, o de la cimentación en general, va a depender de cuánta carga también le transmita al suelo, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues no hemos dicho nada de la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí está grabando? Sí, 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 sí. Ok. Disculpe. Sí, Ah, ok. ahí está. Gracias. Sí, sí, es que. Sí, Gracias, sí, gracias. sí, yo sé, yo sé. Por eso hice como que al principio todo el ritual para explicarles que tengo que darle aquí, para que cuando no lo haga, ahí sí me avisen, ¿no? Ok. Si ya aparece detener grabación y pausar, quiere decir que ya está grabando, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, esta carga no la hemos calculado, ¿no? Al principio no hemos dicho absolutamente nada de la carga. Entonces, esta carga pues va a depender del tipo de estructura y la ocupación de la estructura. La propuesta va a ser para su trabajo de la unidad número uno, que analicemos un edificio de oficinas, ¿no? Aquí está ya dibujado, es una distribución bastante simétrica. Tenemos el eje A, B, C, D, E, y tenemos el eje, aquí no le puse, uno 2 y 3, ¿no? Uno, el eje 2 y el eje 3. Va a ser un edificio de 3 niveles, cuya ocupación va a ser para oficinas, ¿no? Los compañeros del grupo de las dos definieron que la altura de los niveles iba a ser de 3 metros, y ellos ya hicieron un primer predimensionamiento de los elementos estructurales. Se predimensionaron vigas o traves para ambos sentidos, ¿no? En el sentido largo, el claro es de 6 metros, entonces la sugerencia es que si es una estructura de concreto reforzado, el peralte propuesto como una primera iteración sea el claro dividido entre de 10. En este caso, las traves en sentido longitudinal serían de 30 por 60, donde 30 sería la mitad de la altura de la sección, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los ejes entre B y C, pues ahí la longitud es de 4, pero sería poco conveniente desde el punto de vista estructural o de construcción que una tabla empezara con 30 por 60 y la siguiente la pasáramos a 30 por 40, ¿no? Entonces, esa que comenzó como 30 por 60 la vamos a correr para todo el eje largo del edificio, ¿no? Entonces, ahí hay una sección para las tablas en sentido longitudinal y se propuso una sección diferente para el sentido transversal, ¿no? Para el sentido corto. Ahí, pues el claro entre apoyos sería de 5 metros y por lo tanto ahí se propuso vigas de 25 por 50, siguiendo el mismo criterio de L entre de 10, ¿no? Okay. Esa fue la propuesta para la trave uno y para la trave tipo 2. Okay. Ahora, las columnas se propusieron también de dos tipos: las que están actuando en el borde del edificio y las que están en la parte interior. Las que están en el borde se proponen con una orientación en la cual su inercia más grande está actuando en dirección del eje débil de la planta, ¿no? Entonces, en este caso, el claro corto de la planta o el lado corto de la planta sería el eje débil de la estructura, ¿no? Entonces, con esa orientación se proponen las columnas del perímetro. Aquí fue una propuesta de uno de sus compañeros y dijo que su propuesta era de 30 por 40 las columnas tipo 1, ¿no? O sea, fue su propuesta.
y otro compañero propuso que las columnas interiores fueran de 25 por 25, ¿no? Okay, esa fue su propuesta. Okay, ¿vale? Y aquí está, ¿no? Uh-huh. Aquí hubiera intentado alguna otra cosa diferente. O seguimos con la misma propuesta de sus compañeros de las dos. Aquí es un primer predimensionamiento, ¿no? Ya después, cuando hagan el diseño como tal de los elementos o la estructura, pues van a ver si pasa o no pasa o hay que incrementar, ¿no? O la sección o el refuerzo, ¿no? Yo creo que está bien así para agilizar las cosas y compararlo con el otro grupo en dado caso. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos con el mismo criterio. Ahora vamos, lo que nos hace falta es definir el predimensionamiento de la losa. Lo que se hizo fue tomar el tablero más crítico, que en este caso sería el tablero de esquina, ¿no? Que es de 6 por 5. Este tiene dos lados continuos y dos lados discontinuos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, podemos calcular o estimar un peralte para no calcular deflexiones como el perímetro entre 2,50, ¿no? Está bien en la norma. Y dice que los lados discontinuos se multipliquen por 1,25 si el colado es monolítico o por 1,5 si el colado no es monolítico. Entonces, en este ejercicio estamos suponiendo que el colado va a ser monolítico, por eso los lados discontinuos se multiplicaron por 1,25. Al sumar el perímetro y dividirlo entre 2,50 nos queda un peralte de 9,9 centímetros. Chequen si les da lo mismo, a lo mejor se equivocaron los del grupo de las dos. Más el valor de recubrimiento para encontrar el espesor de la losa. La propuesta fue que el recubrimiento fuera de 2 centímetros, con lo cual nos da un espesor de losa de 11,9, el cual se redondeó a un espesor de 12 centímetros. ¿Ok? Entonces ya tenemos un predimensionamiento de la trave 1, de la trave tipo 2, las columnas del borde y de las columnas centrales. ¿Ok? Ok. El programa del ETAPS. Ajá, sí, dime. Creo que no está grabando, ¿no? No sé si la va a grabar. Bueno, yo tengo aquí una extensión del Chrome para Ah, ok. grabar. Entonces ya no aparece aquí, ¿no? Es que preguntaron en el grupo también de profesores y contestaron que ya no permitía grabar. Pero por ahí un maestro dijo que sí, pero no sé desde qué cuenta esté grabando, pues, o él de plano compró pues como la suscripción, nada más que no dijo en el grupo, o si con la cuenta del TKNM, que es con la única que no he tratado, sí se permite grabar. Pero al menos con la cuenta del punto Ito Oaxaca, no me permite grabar las reuniones en Meet. Voy a hacer una prueba después con la del TKNM, a ver si con esa sí nos permite grabar, ¿no? Sería más rápido. Pero no lo he intentado. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, de esta parte? Ustedes pueden proponer, ¿no? De acuerdo a su criterio. El 2 que agrega el 9.9 es el de recubrimiento, mencionó. Sí, es el recubrimiento. Ah, ok, gracias. Ahí tenemos que haber checado la norma, ¿no? Pero les dije recubrimiento y alguien dijo 2 y ya lo checamos así, ¿no? Ok. Este es un primer intento, ¿no? Ahorita lo que buscamos con el programa es agilizar el cálculo de bajada de cargas, ¿no? El programa como tal, el ETAP ya nos va a calcular la carga muerta por peso propio, pero las losas hay que cargarlas con el peso muerto adicional, que tendría que ser instalaciones, recubrimientos, algún relleno, ¿no? Por ahí después vamos a hacer el análisis de carga o sería una tarea, ¿no? Para saber cuánto va a ser la carga muerta que no incluya el peso propio, porque el programa ya me lo calcula, porque le doy un parámetro de peso volumétrico del material. El otro factor que voy a tener que cargar en la estructura, pues va a ser la carga Mencionó viva. que este edificio es de oficinas. Sí va a ser para uso de oficina. Esto va a ser importante Ah, porque de eso depende la carga viva, ¿no? sí, Depende del también la tipo. carga muerta, ¿no? Porque ya está reglamentada, me parece, ¿no? Es más con la carga viva, para el uso, ¿no? ¿Ok? La carga muerta pues depende de las acciones que no van a variar en el tiempo, por ejemplo, instalaciones, rellenos, ¿no? Pero me parece que la norma nada más habla de un incremento en la carga muerta cuando hay un recubrimiento de mortero, ¿no? Eso sí nos dice, ¿no? Que hay que incrementar 20, ¿no? Me parece que son 20 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ok? Pero en la carga viva sí, no es lo mismo la carga viva para una oficina que para un cine o un teatro,
¿no? O para un hospital, ¿no? Ahí va a variar, o para una casa habitación. Entonces ahí va a haber una carga viva máxima, hay una carga viva este, instantánea y una carga viva media, ¿no? Esas ya vienen en el reglamento. ¿Ok? Entonces esas las vamos a tener que cargar al programa. Uh-huh. Al final, cuando yo corra el análisis, al menos por cargas de servicio, pues ya vamos a tener para cada columna cuánto es el valor de carga axial, de carga muerta y de carga viva, ¿no? En el caso de el análisis de cargas por servicio, lo que vamos a colocar es la carga viva máxima. Cuando hagamos el análisis sísmico, lo que vamos a calcular es la carga viva instantánea, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Muy bien. Ese lo vamos a ver cuando entremos directamente a la unidad número 2, cuando veamos zapatas rectangulares, ¿no? Okay. Muy bien. Material. Sus compañeros dijeron que quieren un concreto con una resistencia de 250, ¿no? A menos que ustedes pidan una más alta, podemos trabajar con la de 250 también. Y a partir de eso calculamos, o calcularon ellos, el modo de elasticidad a partir de lo que dice la norma, ¿no? Se estima para concretos clase 1 que el modo de elasticidad sería 14.000 raíz cuadrada de F'C, ¿no? Donde F'C estaría en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En este caso, verifiquen, me parece que está bien, nos da 221.359.43 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de modo de elasticidad. Podemos colocar que viene de la norma, o si se hace alguna prueba al material, pues ya por laboratorio introducir el valor que conocemos de modo de elasticidad para el concreto, ¿no? Con esos parámetros ya podemos ingresar al programa y empezar a desarrollar el modelo de este edificio de 3 niveles, que está bastante regular, ¿no? En cuanto a la distribución en planta, únicamente para que ustedes vean dónde están los elementos del programa, cómo se tienen que meter los parámetros del material, parámetros de la sección, cómo se va a cargar el modelo, todas esas cuestiones que pueden ser básicas, ¿no? Y que seguramente en algún curso ya propiamente de estructuras de concreto, de estructuras de acero, ya lo van a ver más detallado, ¿no? Nada más es para que nos sirva a nosotros en esta parte, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo es para determinar cuánto vale la carga que le vamos a mandar a la cimentación, porque esta parte ya la programamos, ¿no? Por las NTC también, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Ya cuando tengamos estos dos parámetros, ya podemos pasar a la unidad número 2 para diseñar la cimentación, cuánto va a ser su dimensión en planta y su refuerzo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Uh-huh. Ok, vamos a abrir el tabs. Vamos a tratar de llegar hasta donde quedamos con sus demás compañeros del grupo de las dos para no extendernos mucho y más o menos vayamos a la par, ¿no? Vamos a ver. No, es que está medio pesado y mi máquina está medio lenta. O sea, disculparán. Y apenas es martes, ¿no? Antes esta clase era de 5 horas a la semana cuando yo la llevé porque nos veíamos temas también de suelos. De hecho, la mayor parte del curso fue la parte de mecánica de suelos y ya muy poco fue la parte estructural, ¿no? O sea que le vamos a dar en nuevo modelo. ¿Okay? Cuando leemos el nuevo modelo nos va a aparecer una ventana donde vamos a especificar las unidades que vamos a trabajar. ¿Okay? Aquí le vamos a dar en la última unidades que vamos a manejar. En este caso sería métrico, MKS. Nos dice que de dónde queremos cargar la base de datos de las secciones de acero. Eso lo dejamos así porque no vamos a trabajar con perfiles de acero. ¿Qué código de diseño en acero vamos a ocupar? Aquí vienen algunos códigos, ¿no? No viene el mexicano, entonces vamos a dejarle ese porque no vamos a diseñar ningún elemento de acero. Y en el caso del concreto, pues le podemos dejar aquí, en este caso sí, bueno, aquí lo marca como reglamento de construcción del Distrito Federal. Ya cambió, ¿no? Es la Ciudad de México del 2004. Si ustedes tienen una versión más reciente, seguramente a lo mejor ya les aparece la del 2017, ¿no? No sé, depende con la que estén trabajando. Vamos a dar OK. Y después nos va a aparecer una ventana para definir el mallado del modelo. ¿Okay? Nos va a decir cuántos ejes vamos a tener en dirección X, cuántos ejes vamos a tener en dirección y a qué distancia van a estar espaciados esos ejes. Pues esto lo vemos del modelito o del esquemita que trabajamos, ¿no? Entonces el programa
bueno, aquí está la referencia, esta es la dirección X, así como la planteamos, y esta es la dirección Y, ¿no? Entonces, ejes en dirección X, perdón, sería el eje A, el eje B, el eje C, el eje D y el eje E. Entonces, ¿cuántos ejes en dirección? No de manera paralela, pues el eje, sino en esa dirección, estaríamos tomando, estaríamos considerando 1, 2, 3, 4, 5 ejes, ¿no? En dirección X, y en este caso serían 3 ejes en dirección Y. Ahora, el espaciamiento pues no es uniforme entre ejes en dirección X, pero sí es uniforme en el caso de desplazamiento en dirección Y, ¿no? O la separación entre ejes en Y, sí es la misma. Entonces aquí vamos a ponerle un valor que sea el máximo entre la separación de ejes que vimos en la planta. En este caso serían 6 metros. Y el desplazamiento en ejes en dirección Y serían los 5 metros, ¿no? Y serían equidistantes en este caso, ¿no? Entonces aquí serían entre el eje en dirección Y 1 y el 2 hay una separación de 5, y entre el 2 y el 3 hay una separación de 5. Entre Y y el B hay 6. Entre el B y C, ahorita como dato introductorio también estamos pidiendo que son 6, ¿no? Ahorita lo modificamos, ¿no? Y entre el C y D va a haber 6 y así lo está tomando en cuenta, ¿no? Okay. Ahorita vamos a modificar esa parte para que se ajuste a lo que estamos planteando en el proyectito, ¿no? Okay. Le damos OK. Bueno, aquí falta número de pisos. En este caso sería, dijimos que va a ser de 3 niveles. La altura típica, sus compañeros dijeron que iba a ser de 3 metros para todos, ¿no? Podemos hacer variar la altura del primer nivel con respecto a los otros dos, ¿no? A lo mejor un poco más alto el primer nivel y los últimos dos un poco más pequeños. Si quieren lo cambiamos o lo dejamos así. Vamos a dejarlo así porque si lo manejan también sus compañeros de las dos. Okay. Únicamente que se vea el mallado, le damos OK. Y ahorita van a aparecer dos ventanas. Okay. Vamos a esperar a que cargue. Y nos va a aparecer el mallado, ¿no? En vista en planta, en la ventana 1, y en vista en 3D, en la ventana 2, que está del lado derecho. Okay. Ya nos aparecen los ejes. Y ahorita vamos a hacer una modificación, ¿no? A esa distancia entre ejes. Entre el B y el C, y entre el C y el D, ¿no? Que no son 6 metros, sino serían 4, ¿no? Muy bien. ¿Ya les aparecen a ustedes los ejes? A uno por lo menos. Creo que no. Es que yo no descargué tabs todavía, Ok. entonces mejor estoy poniendo atención para después hacerlo Ok. lento y ¿Alguien sí tiene ahorita abierto el programa? Si no, para irme un poco más rápido también, pues, ¿no? Yo estoy tratando de esperar más o menos a los demás. Pero entonces nadie lo tiene ahorita, ¿verdad? Entonces para tampoco No. avanzarle. Ok. Entonces para no avanzarle mucho. Mejor prestamos atención, Inge. Ok, entonces para no avanzarle mucho, vamos a irnos despacito, pero sin avanzar mucho, ¿no? Okay. Entonces vamos a modificar ahorita el espaciamiento entre ejes, ¿no? Entonces vamos aquí donde dice editar, y hay una que dice editar sistema de mallado, ¿no? Y de pisos o niveles. Okay. Aquí hay una opción que dice modificar el sistema de mallado. Le damos clic y nos va a desplegar esta ventana. ¿Okay? Está tomando que el eje A está en la posición de X igual con 0. El eje B está espaciado a 6 metros del origen. Y el eje C está a 12, pero debería estar a ¿cuánto? Con respecto al origen. El C. a 10. A 10, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar. Este sería 10 y el D, por lo tanto, estaría a 14. Y el eje E estaría a 20, ¿no? ¿Okay? Muy bien. En cuanto al desplazamiento de la malla en el sentido o en dirección vertical, pues ahí lo dejamos igual, porque ahí sí es equidistante. Aquí lo que podemos cambiar un poco también es el tamaño eh, de los globitos, ¿no? de los circulitos de los ejes. Vamos a dejarlo así, ¿no? Ok. Y vamos a darle OK, ¿no? Le damos OK y ya nos debería de ajustar ahora otra vez el mallado. ¿Okay? Muy bien. Vale. Ahora, al igual que hemos hecho en FTool, hay que definir parámetros del material y parámetros de las secciones que vamos a trabajar con nuestros elementos. Entonces, antes de colocarlos, la sugerencia va a ser que definamos desde el principio
las secciones y los materiales que vamos a trabajar. En este caso es únicamente concreto reforzado, entonces vamos a definir como tal únicamente un material, porque también dijimos que ese 250 va a ser para todos los elementos, ¿no? Entonces, tratamos de simplificar, pero ustedes pueden combinarle materiales, pueden combinarle para el mismo material diferentes propiedades. Por ejemplo, si es concreto, para un F'C de 200, 250, ¿no? Depende. Entonces aquí en definir, define, tenemos el primer pestañita que sería propiedades del material, damos clic, vienen algunas propiedades precargadas al igual que el FTool, ¿no? En este caso el que dice 4000 PSI es de un concreto, entonces vamos a generar una copia del material, ¿no? Para no crearlo nuevo, crear una copia, vamos a nombrar el material así como lo hacíamos en FTool, entonces aquí le vamos a poner que este es un concreto de 250, ¿no? Okay. Concreto, ok, material concreto. Tipo isotópico, ¿no? Ok. Y aquí vamos a colocar el peso específico. En este caso vamos a tomarlo como 2400, ¿no? Kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Y vamos a meter aquí el valor del módulo de elasticidad. En este caso aquí las unidades ya están en kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado, pero es un dato que yo también podría modificar. Entonces vamos a dar aquí OK y ahorita lo modificamos. Vamos a dejar guardado. OK. Si se dan cuenta que ya generó el material como concreto 250, damos OK. Y en la esquina inferior derecha tenemos las unidades. Si le damos clic y le damos en que nos muestre el formato de las unidades, ¿no? Aquí va a aparecer mucho más extenso a la tabla que veíamos, por ejemplo, en el FTool, ¿no? Vamos a buscar aquí donde dice esfuerzos, donde dice el módulo, y dice que estaría milímetro y kilogramo fuerza. Aquí vamos a cambiarle a centímetro, ¿no? Para que la unidad de módulo de elasticidad la coloquemos en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Okay? Modificamos eso nada más. O lo podemos hacer la conversión directamente para que sea en kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado, no hay ningún problema. Ahorita por lo que ya lo calculamos en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y para que vean que también pueden cambiar las unidades. Es cuestión de que chequen cómo quieren que aparezca. Por ejemplo, aquí está la fuerza en toneladas, el momento en toneladas fuerza por metro, sobre metro, perdón, es fuerza por unidad de longitud, ¿no? Tonelada fuerza sobre metro, ¿ok? Fuerza sobre área, la unidad de momento, que sea toneladas fuerza por metro, ¿no? También lo pueden cambiar, así como lo hacíamos en el FTool, ¿no? Entonces aquí, nada más que con muchísimos más parámetros, ¿no? Le damos OK. Otra vez nos vamos aquí a definir propiedades del material. Vamos a seleccionar el de concreto y le vamos a poner modificar, ¿no? ¿Okay? Y aquí vamos a colocar así el valor que calculamos. ¿Cuánto les dio? ¿O cuánto habíamos dicho que era? 14.000 raíz cuadrada de F'C. 200 algo, ¿no? 200... Es 221.359.43. Ok, lo tenemos acá. En automático me calcula el módulo de cortante y ya le damos OK, ¿no? OK, y ya quedó. Ya tenemos definido el material con el que vamos a trabajar para este modelito. Ahora hay que definir, y ese sería el trabajo, las secciones, ¿no? De las columnas, de las tabes y definir el espesor de losa, ¿no? O los elementos tipo losa. Nos vamos a ir otra vez aquí a definir. Nos vamos aquí donde dice propiedades de la sección. Nos damos a secciones tipo frame. Okay, y aquí ya vienen precargadas las que venían al principio de la tabla, ¿no? De donde las sacó. Por ejemplo, aquí estamos viendo perfiles o secciones de acero tipo I. Y la nomenclatura sería la que manejan en Estados Unidos, ¿no? W14 por 22. ¿No? Y aquí podemos checar diferentes parámetros. Entonces nosotros aquí sí tenemos que generar una nueva sección. Entonces nos vamos aquí en la opción que dice agregar nueva propiedad. Okay. Nos dice qué tipo de sección queremos colocar. En este caso son secciones rectangulares de concreto, ¿no? Le damos clic aquí. Nos va a desplegar una nueva ventana. Hay que nombrar a esa sección. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con las tabes, sería la tabe 1. ¿Esa de cuánto quedó? Esa en el eje largo, ¿no? Me queda de 30 por 60, ¿no? Okay. Ese es el puro nombre, ¿no? Una vez que yo defino el nombre, esa sección, ¿qué material o de qué material va a ser? Entonces aquí vamos a escoger el que definimos como concreto 250. Cuando hagamos una vista en 3D del modelo, ¿con qué color queremos que aparezca? Pues aquí le podemos cambiar. No sé, es que ese tipo de vigas aparezca con un color, no sé, azul, por ejemplo. Vamos a aceptar. Y aquí ya podemos colocar las dimensiones, ¿no?
La altura, que en este caso sería de 60 o 600 milímetros, y el ancho, que sería de 300, ¿no? 300 milímetros, ¿ok? Y ahí está la sección, ¿ok? Ahora el programa calcula deflexiones, suponiendo también que la sección está agrietada. Entonces, como tal, la inercia de la sección se tiene que penalizar. Y de acuerdo a la norma, por cuánto se tiene que reducir el módulo, perdón, la inercia de la sección de una viga, de un elemento tipo viga, ¿sí se acuerdan? Para cálculo de deflexiones, ¿sí? Cuando la sección está agrietada, suponemos que hay una reducción en la inercia. ¿De cuánto tiene que ser la reducción para un elemento tipo viga? ¿Sí se acuerdan? Y es diferente para un elemento No, tipo al viga. menos yo no. No, que vamos a ver la norma. Que entonces acá. Vamos a ver el SMIE. A ver. Aquí viene el reglamento de Oaxaca, ¿no? Cuando veamos lo de carga viva, vamos a ver si podemos hacer referencia al reglamento de Oaxaca. El último que está aquí es del 98, ¿no? No se ha actualizado en el SMIE, pero no sé si en Oaxaca también. Me parece que es el último que tenemos. NTC, diseño de concreto, ¿no? Okay. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Para el cálculo de deflexiones, ¿no? Porque el programa nos puede calcular las deflexiones no solamente instantáneas, sino por cargas de servicio, ¿no? Es decir, cuando ya suponemos que la sección se ha agrietado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Más abajo, más abajo, más abajo. Concreto, materiales, más abajo. Aquí está, ¿no? Aspectos generales, análisis lineal. Ok. Momentos de inercia para cálculo de rigideces, dice. Cuando se apliquen métodos de análisis lineal, en el cálculo de las rigideces de los elementos o miembros estructurales se tomará en cuenta el efecto del agrietamiento. Se admitirá que se cumple con este requisito si las rigideces de los elementos se calculan con el módulo de elasticidad de concreto S y con los momentos de inercia de la tabla 3.21. Entonces, calculamos ya el módulo de elasticidad con la ecuación, ¿no? De 14.000 raíz cuadrada de F'(C). Ahora, la inercia, para calcular las deflexiones, se va a tener que calcular con la siguiente tabla. Dice que si es un elemento tipo viga o muros agrietados, la inercia bruta de la sección se tiene que multiplicar por 0.5. En el caso de columnas, se tiene que multiplicar por 0.7 la inercia bruta, ¿no? ¿Okay? Si suponemos que los muros y columnas no están agrietados, sería la inercia bruta total, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, para el cálculo de deflexiones por cargas de servicio, o suponiendo la sección agrietada, donde ya habría un cambio de la rigidez, se tendría que multiplicar por 0.5, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en el programa, podemos hacer esa modificación, le damos acá, y por ejemplo dice que por cuánto tenemos que cambiar o penalizar el momento de la inercia alrededor del eje 2 y del eje 3. No sé si se alcanzan a ver los ejes aquí en la sección, el eje 2 y el eje 3. Con respecto a qué ejes Sí, está, sí, se ve. ok, con respecto a cuál de los dos ejes se está generando la flexión para esta viga. Vamos a dibujarlo. Okay. Tenemos acá. Ay. Lleve dibujo a mano alzada. Okay. Esa es la sección, ¿no? Okay. Y aquí como está en el programa, este es el eje 2 y este es mi eje 3, ¿no? ¿Alrededor de qué eje se va a generar la flexión? Yo te aplico el momento que va a generar la flexión de la viga. ¿Del eje 3? Del eje 3, ¿no? Perfecto, ¿no? Alrededor de este eje genero la flexión. Entonces, en ese eje hay que penalizar la inercia, ¿no? Muy bien, entonces aquí en el programa, esta inercia sobre el eje 3 la vamos a multiplicar por 0.5. Okay, le damos OK. Okay, le damos OK. Ya tenemos definida la sección de 30 por 60. Ahora podemos definir la segunda trave, que es de 25 por 50. Podemos hacer una copia de esta, ¿no? Sobre todo porque ya colocamos parámetros de modificación de la sección.
Entonces aquí le ponemos agregar una copia de la propiedad o de la sección. Okay. Vamos acá. Ahora se la vamos a llamar trave 2 y esa trave 2 es de 25 por 50. Es un material de concreto 250. Aquí si quieren le podemos cambiar el color para distinguirlo de la trave 1. Le vamos a aceptar. Ok, aquí cambiamos las propiedades. Esa sería de 500 milímetros de peralte por 250 milímetros de ancho, ¿no? Si checamos las modificaciones de los parámetros, ya aparece la de 0.5, ¿no? Le damos OK y le damos OK, ¿no? Ya tenemos la sección trave 1 y trave 2. Ahora vamos a generar las secciones de las dos tipos de columna. Entonces aquí podemos generar una copia de estas dos o podemos agregar una nueva, ¿no? Sobre todo porque ahí las modificaciones ya no van a ser 0.5, ¿no? Aquí lo que vimos en la norma es que deben ser de ¿cuánto? Para columnas de 0.7, ¿no? Entonces ahí el parámetro va a cambiar. Pero como es concreto, podemos generar una copia, ¿no? Entonces aquí, agregar una copia de la propiedad, eso ya depende de ustedes. Ok, tenemos el concreto 250, entonces vamos a poner aquí que esta es una columna, la columna 1, y esa es de 30 por 40, dijeron, ¿no? Los del grupo de las dos, vamos a ver. Es de 30 por 40 la columna 1. Okay, vamos aquí. Ok, podemos cambiar el color, te lo dejamos así y vamos a cambiar la propiedad, ¿no? Entonces 400 de peralte y esas modificaciones de la propiedad, ¿no? Entonces aquí sería alrededor del eje 2 o del eje 3 para la columna. ¿O qué piensan ustedes? ¿No? Ahora lo tenemos así. Ok, así como está, sería, pone el eje 2 y el eje 3. ¿Ustedes qué piensan? El eje 2, ¿no? El eje 2, ok. Puede ser un tipo de flexión así, ¿no? ¿Y no se va a flexionar en el otro sentido? Sí, También, ¿no? Porque cuando venga el sismo le va a afectar en las dos direcciones, ¿no? Entonces va a haber flexión en las dos. Aquí hay que ponerle en los dos ejes, porque puede venir un momento en esa dirección o puede venir un momento en la otra dirección, ¿no? Que sea lo que le generaría la flexión a la columna. Entonces en este caso habría que ponerle la reducción 0.7 a los dos, ¿no? Okay. A los dos ejes. Okay. Ya quedó. 400 por 30, le damos OK. Ya la generamos. Hacemos lo mismo, generamos una copia de este. Vamos a generar la columna 2, ese es de 25 por 25. 250, y ya cambié el color. Y aquí hay que cambiarle, ¿no? 250 por 250. 250 por 250. Y ya checamos que están modificadas las propiedades. 0.7.7, le damos OK. Y le damos OK. Y ya tenemos las columnas y las traves, ¿no? Lo que nos hace falta es indicar la losa. ¿Okay? Le damos OK. Y vamos a tener que definir entonces el elemento tipo losa, ¿no? Entonces vamos acá en definir propiedades de la sección. Vamos aquí donde dice slab section, ¿no? Le damos clic y podemos generar una nueva losa, ¿no? O una propiedad de la sección nueva, ¿no? Adherir una nueva propiedad. Ok, vamos a poner aquí, sería losa. ¿Cuánto quedó? De 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros. Y material, pues va a ser también de concreto. Damos aquí concreto, ya viene el color, lo dejamos así. Y aquí hay que especificar el espesor, ¿no? En este caso sería de 120 milímetros. Le damos OK. ¿Vale? OK. Entonces ya tenemos todas las secciones de nuestros elementos, traves, columnas y losa.
ya definimos el material y sus propiedades, y lo que sigue ahora es definir los elementos dentro del modelo. ¿Ok? Entonces, para no adelantarnos mucho con respecto al grupo de las dos, porque ahí nos tardamos un poco más en definir las propiedades de la sección, aquí vamos a pausar el video